Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast Palabra y Espíritu, donde aprendemos a vivir una vida arraigada en la palabra y fortalecida por el Espíritu Santo. Hoy hablaremos sobre cómo superar los pensamientos negativos y nos acompaña nuestro pastor principal, el pastor Assis Reicher. Bienvenido pastor una vez más. Gracias. Pastor, existen las partes consciente y subconsciente de nuestra mente. Entonces, ¿de dónde vienen estos pensamientos negativos? ¿De nuestro pasado, de nuestras emociones, del enemigo y de las circunstancias? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Piensa, bien. Entonces, si queremos, ya sabes, categorizar o clasificar de manera muy general de dónde pueden venir los pensamientos negativos. Una es, por supuesto, nuestro propio pensamiento, nuestros propios patrones. Nuestras propias experiencias, la información pasada que hemos almacenado, se convierte en una fuente de donde vienen los pensamientos negativos, las ideas negativas. En segundo lugar, por supuesto, podrían ser las personas que nos hablan, ya sabes, hay personas a nuestro alrededor y si hay personas que tienen una perspectiva negativa, obviamente las cosas que comparten serían negativas y desalentadoras, etc. Y en tercer lugar, por supuesto, está el enemigo, que intentará interceptar nuestros propios pensamientos o ideas equivocadas para hacernos pecar o desviarnos de alguna manera del plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Así que identificamos, reconocemos que existen estas tres fuentes de pensamientos negativos, pero aprendemos a lidiar con ellos y a superarlos. Debes aprender a hacer eso. Sí, y la mayoría de las veces, pastor, como creyentes, conocemos la palabra, hablamos la palabra, declaramos la palabra, nos mantenemos firmes en sus promesas y somos fuertes en la fe. Pero a veces ese sentimiento simplemente se desvanece. Y entonces, la pregunta es por qué todos estos pensamientos negativos son tan persistentes. Incluso para los creyentes nacidos de nuevo, entonces, ¿qué papel juega aquí una mente no renovada? Porque conocemos la palabra, lo sabemos todo, la declaramos. Pero esos pensamientos son persistentes, ¿verdad? ¿Cómo lidiamos con ellos? Sí. Creo que esta es una realidad que vemos en las Escrituras, y podemos referirnos a dos ejemplos en los que estoy pensando. Uno es sobre el propio Abraham, que es un padre de fe. Quiero decir, empezó muy bien. Dios le dijo, levántate y ve, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Él obedeció a Dios. Punto. Así que empezó muy bien este viaje de fe. Pero 15 años después de iniciado este viaje de fe, retomamos una historia en Génesis 15 y está muy desanimado. Quiero decir, empezó con fe, pero está desanimado. Y, obviamente, 15 años es mucho tiempo para esperar a que se cumpla la promesa. Está muy desanimado y habla con Dios diciendo, Dios, ¿qué pasa con esta promesa que me hiciste? Quiero decir, ¿cómo se va a cumplir? Es como si estuviera teniendo un diálogo con Dios, y es muy interesante ver lo que Dios hizo allí. ¿Sabes? Dios le dice a Abraham que salga una noche, lo saca de su puesto y le dice, Abraham, mira al cielo, ¿ves todas estas estrellas? ¿Puedes contarlas? Comillas. Y entonces Dios dice, Abraham, esa es la cantidad que te prometo. Así que, para decirlo rápidamente, Dios le refrescó la promesa en la mente y, de hecho, le estaba pintando una imagen de su promesa en la mente de Abraham diciéndole, Abraham, toma una instantánea de lo que estás viendo, me refiero a las estrellas, ese es el cumplimiento de mi promesa para ti. Así que creo que una forma de mantenernos animados es refrescar constantemente nuestra mente cómo se vería el cumplimiento de esta promesa en nuestras vidas mientras hacemos el viaje. ¿Verdad? Empecé con fe. Estoy haciendo este viaje. Me estoy desanimando. ¿Qué debo hacer? Refrescar mi mente. Pinta esas imágenes en tu mente de cómo se vería esa promesa cuando se cumpla. Básicamente, eso es lo que Dios hizo por Abraham. Así es como se vería si se cumpliera. Lo mismo que vemos, de nuevo, otro incidente con el pueblo de Dios cuando viajan a la tierra prometida. Él les ha dado la palabra, ha hecho todos esos milagros asombrosos por ellos, los ha ayudado a cruzar el Mar Rojo, a vencer a Egipto, y han visto todas esas provisiones asombrosas, agua que sale de una roca, maná del cielo, pájaros y codornices. Lo han visto todo, pero a lo largo del viaje, y están bastante cerca de su promesa, están llegando al borde de la tierra prometida, y todo lo que Dios dice ahora es, ya sabes, vayan a inspeccionar la tierra. Regresan y 10 de ellos dicen, oigan, hay gigantes en la tierra, hemos llegado hasta aquí, pero no vamos a entrar. Y esto es lo que pasó.
Dijeron, somos como saltamontes ante sus ojos. Entonces tenían una imagen equivocada, y Dios siempre había dicho, esa es la tierra para ustedes. Pero la imagen en su mente eran saltamontes. Pero luego sabemos lo que hicieron Josué y Caleb. Dijeron, los gigantes son como pan para nosotros. Entonces tenían una imagen diferente, son como pan para nosotros. De nuevo, muy rápidamente, ¿qué puede quitar? ¿Cuál es la imagen que tienes en tu mente? ¿Puedes ver la promesa de Dios realmente cumplida? ¿Cómo se vería si la palabra de Dios realmente se cumpliera en tu vida? Esa es la imagen que necesitamos mantener pintada en el lienzo de nuestra imaginación. Y eso realmente nos mantendrá en marcha, para que superemos este desánimo. Sí, es muy poderoso visualizar la imagen que Dios tiene para ti incluso en ese viaje, es muy poderoso. Pastor, hablaste de 3 áreas diferentes sobre cómo surgen estos pensamientos negativos y, como dijiste, una proviene de nosotros mismos, la otra proviene de las personas que hablan en nuestras vidas y también del enemigo. Bueno, ¿puedes compartir algunas ideas sobre cuál es el proceso bíblico para evitar que un pensamiento negativo se instale y crezca? ¿Cuál es el proceso bíblico para detener eso? Bueno, hay 2 cosas. Una es el momento en que realmente reconozco. Primero que nada, tenemos que reconocer un pensamiento negativo, así que supongamos que reconocemos un pensamiento. Cuanto más sé que no está bien, más lo contrarresto con la verdad de la palabra. ¿Correcto? Eso significa que en mi mente necesito recordar lo que dice la Biblia sobre esto. Por ejemplo, si tengo un pensamiento que dice, Dios no está contento contigo hoy. Como mencionamos, Dios no está contento. Él no está molesto contigo. Inmediatamente necesito recordar un ejemplo de las Escrituras en Efesios 1:4 que dice, ahora soy acepto en el amado, y estoy cubierto por su amor, ¿correcto? Así que esa es la palabra que necesito recordar. Y segundo, muy importante, necesitamos decirla. Necesitamos decirla. Entonces, ¿por qué tengo que decirlo? Por la misma razón que Jesús tenía que decirlo, ¿verdad? Y las 3 veces que Jesús fue tentado en el desierto, eso está registrado para nosotros. Las 3 veces dijo algo. Dijo que está escrito. Así que, obviamente, trajo la escritura a su mente. Esto es lo que dicen las escrituras. Y luego lo dijo. Contrarrestó la tentación. Consideró lo que el enemigo presentó hablando en voz alta. Y esto es muy importante para nosotros como creyentes. Ahora bien, es posible que estemos en situaciones en las que no podamos decirlo en voz alta. Si estoy solo, por supuesto que puedo decir, ya sabes, esto es lo que dice la palabra. Puedo decirlo en voz alta y lo digo para contrarrestar ese pensamiento negativo. Lo digo para contrarrestar al enemigo. Pero si estoy en un lugar donde hay gente a mi alrededor, al menos debería traer la palabra a mi mente. Y la primera oportunidad que tengo de hablar, lo digo en voz alta o al menos lo susurro. Porque no es el volumen de las palabras, el sonido, sino el hecho de que lo dices con la boca. Y la Biblia nos dice, ya sabes, tomamos la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, que tenemos que decir, hablar la palabra en Apocalipsis 12:11 del día, vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. ¿Correcto? Así que seguimos a Jesús. Estas son 2 cosas que hacemos para contrarrestar el pensamiento negativo. Trae la palabra a tu mente. Di la palabra, ¿cierto? Y creo que como iglesia, siempre hemos enfatizado en hablar la palabra, e incluso en nuestra aplicación de la iglesia, tenemos la declaración de la A a la C que es muy poderosa. Pastor, ¿qué tan importante? Mencionaste la importancia de hablar la palabra, pero si podemos arrojar un poco más de luz sobre eso, ¿qué tan importante es hablar la palabra de Dios en voz alta cuando se trata de pensamientos negativos e intrusivos? ¿Y por qué la resistencia silenciosa no siempre es suficiente? Porque, en primer lugar, digamos que el pensamiento proviene del enemigo Satanás. Satanás no puede leer mi mente, no sabe lo que pasa por mi mente. Así que, no sabe si he recibido el pensamiento, si he aceptado sus mentiras. O si las he contrarrestado, así que seguirá volviendo. Así es como la Biblia nos enseña a resistir, y como dijimos, vemos esto en el ejemplo de Jesús y también en Efesios 6. Esto es parte de nuestro armamento, tomar la espada del Espíritu y hablar la palabra. En primer lugar, ¿por qué es importante hablar la palabra? Porque cuando digo la palabra, estoy contrarrestando al enemigo. Es como si tomara la espada y dijera, sí, toma esto. Me diste un pensamiento negativo,
te estoy dando la espada del Espíritu. En segundo lugar, hablamos la palabra porque es para nuestro propio beneficio, ¿verdad? La Biblia dice que la fe viene del oír la palabra. Entonces necesito que mi palabra pase por mis oídos. Necesito escuchar la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando digo la palabra, estoy reforzando y fortaleciendo mi propia fe en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, Dios escucha las palabras que decimos. Y la Biblia nos dice en Hebreos 3:1 que Jesús es el apóstol, el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Sabes? Eso significa que Jesús está escuchando nuestra confesión. ¿Qué decimos? Y cuando confesamos la palabra, decimos la palabra, estamos llegando a un acuerdo. Estamos diciendo, Jesús, estoy de pie, estoy de acuerdo con tu palabra, y Él es un sumo sacerdote de nuestra confesión. Eso significa que nos está representando ante el Padre sobre la base de nuestra confesión. Entonces, en los tres aspectos, ya sabes, hablar la palabra para llegar a estos pensamientos negativos es muy importante. Necesitamos hacer eso. Sí, pastor. Pastor, me gustaría preguntar sobre la pregunta de qué pasa con los creyentes que han pasado por temporadas de fracasos y han perdido la esperanza y dicen, he leído la palabra, he hablado la palabra, pero todavía no he visto el fruto. Y están desanimados, están en este lugar de desánimo. ¿Cómo cree que podemos animarlos, pastor? Bueno. Hay un aspecto práctico, hay un aspecto espiritual, ¿verdad? Entonces, si un creyente, como nosotros, vemos una situación en la que un creyente se mantiene firme en las promesas pero no ve cambios, entonces creo que también debemos fijarnos en lo práctico. ¿Están haciendo las cosas que deben hacer? Ya sabes. Por ejemplo, si se trata de finanzas, trabajo, familia o cualquier área, ¿estamos haciendo lo correcto? Entonces, una cosa es decir, estoy firme, pero ¿estamos haciendo también lo práctico? Porque eso es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, obtener información en esa área sería muy importante para que, sí, tomes las medidas correctas que necesitas tomar. Y luego, en segundo lugar, sigue creyendo, ¿cierto? La Biblia nos llama a tener paciencia. Ya sabes, la fe más la paciencia nos lleva a heredar la promesa, ¿cierto? Hebreos 6:12 de la mañana. Por medio de la fe y la paciencia heredamos la promesa. Hebreos 10:23 de la mañana dice, no desperdicien su confianza. Ya sabes, mantente firme. Nos dice que sigamos hablando, que no perdamos nuestra confianza porque el que tiene fe, el que prometió es fiel, ¿cierto? Entonces, estoy mezclando Hebreos 10:23 de la mañana y Hebreos 10:35 de la mañana. Ambas escrituras hablan sobre esto. Sí, correcto. Por último, pastor, los hábitos construyen el carácter, dan forma a nuestras vidas e impulsan el éxito, nos llevan a un lugar de estabilidad. ¿Puedes compartir algunas escrituras o hábitos prácticos que ayuden a los creyentes a superar el miedo, la ansiedad, la condenación y el desánimo? Quizás algunas escrituras o hábitos prácticos que te hayan funcionado y que también puedan ayudar a nuestra audiencia. Creo que una de las cosas que realmente me ayudó a mí personalmente es hablar la palabra de Dios, especialmente en mis primeros días. Me propuse dedicar un tiempo determinado a hablar de la A a la Z todos los días, entre 20 minutos y media hora. Por eso está en la aplicación de la iglesia, porque lo hice durante muchos años. Repasaba la A hasta la Z diciendo lo que decía la palabra de Dios. Eso formaba parte de mi tiempo devocional, ¿verdad? Dedicaba 20 minutos a lo que hago todos los días, repasaba la A hasta la Z diciendo quién soy en Cristo, mi autoridad. Dios responde a las oraciones. Esta es mi posición ante Dios. De la A a la Z hacía eso todos los días, ¿verdad? Sí, quizás sepas que entonces puedo perderme un día, pero esa era solo mi disciplina. Así que para mí, eso me ayudó mucho porque después de un tiempo de hacerlo, se convirtió en mí. Eso cambió mis patrones de pensamiento, ¿cierto? Podrías decir que recableó mi cerebro, ¿cierto? Porque nuestro cerebro es solo un cableado, ¿cierto? Puedes recablearlo como quieras. Y cuanto más repitas algo, así es como se cablearán tus procesos de pensamiento, tu cerebro mental, tus patrones. Y así, al hacer esta declaración de la palabra de Dios todos los días durante un tiempo de descanso, eso se convirtió en mi pensamiento normal. ¿Cierto? Que cualquier situación, un pensamiento negativo, un pensamiento desalentador, alguien dice algo, alguien me acusa de lo que sea, mi primera respuesta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Cierto? Porque hice de esto mi práctica.
Otra cosa importante fue la meditación en la palabra de Dios, donde intensamente, además de realmente decir la palabra, volvía constantemente a estas escrituras y meditaba en ellas, y eso es la renovación de la mente, ¿cierto? Bueno, la Biblia nos dice que, como creyentes, nacemos de nuevo, pero Romanos 12, versículo 2, nos dice que necesitamos renovar nuestra mente. Eso significa que puedes usar la palabra reprogramar nuestra mente. Tenemos ciertos patrones de pensamiento. Necesitamos deshacernos de esos patrones de pensamiento negativos. Lo que digo es renovar nuestra mente, y una forma de renovar nuestra mente es meditando en la palabra de Dios. Estas dos cosas realmente me ayudan. Y la tercera es actuar en consonancia con esto, ¿verdad? Una cosa es decir que lo creo, pero bueno, actúa en consonancia con esto, créelo, actúa en consonancia con ello, actúa en contra de tus miedos, actúa en contra de la condenación, actúa en contra de las acusaciones. Ya sabes, sé valiente, haz las cosas que la acusación dice que no puedes hacer, ve y hazlas, haz las cosas que la condenación dice que no puedes hacer, simplemente ve y hazlas, actúa en contra, y silenciarás la voz del enemigo. Sí, muchas gracias, pastor, es maravilloso, gracias por compartir tu corazón con nosotros, y gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Si han sido bendecidos, tómense un momento y escríbanos. Escriban un comentario a continuación y compartan este video con un amigo que pueda beneficiarse de esto y únanse a nosotros la próxima semana, donde hablaremos sobre la mentalidad. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga.